Ver lo invisible tiene un precio. Leonardo da Vinci. Hay un tipo de dolor que no sangra, que no grita, que no pide ayuda. Es el dolor de ver lo que nadie más ve y darse cuenta de que este regalo es también una maldición silenciosa. Leonardo estaba solo en el estudio cuando lo sintió por primera vez. No fue solo cansancio, era algo más profundo, como si cada línea que trazaba lo alejara un poco más del mundo de los hombres comunes y corrientes. Observó la anatomía de un cadáver donado por la Facultad de Medicina. Músculos, venas, tendones expuestos como un mapa secreto de la creación. Sus ojos captaron proporciones que otros ignoraron. Sus dedos tradujeron en tinta lo que la naturaleza escondía bajo la piel. Pero esa noche, cuando levantó la vista del papel manchado de carbón, se dio cuenta de algo terrible. Estaba completamente solo, no porque todos se hubieran ido, sino porque nadie, absolutamente nadie a su alrededor, podría habitar el mismo universo mental que él. Mientras la gente reía en las tabernas, hablaba de política y matrimonios, Leonardo vio estructuras invisibles, patrones matemáticos en las alas de un pájaro, la geometría escondida detrás de una sonrisa humana, la ingeniería divina escondida en cada hoja que caía. Era un extraterrestre dentro de su propia especie, y eso empezó a costar caro. El peso de la lucidez. Todo empezó años antes, aún joven, cuando Leonardo se dio cuenta de que su mente funcionaba de otra manera. Mientras otros aprendices copiaban modelos antiguos sin dudarlo, él desmontaba cada forma, cada sombra, cada movimiento, tratando de entender por qué algo parecía bello o verdadero. No bastaba con imitar, era necesario entender. Su maestro, Andrea del Verrocchio, lo advirtió desde el principio. «Ves cosas que no están en los libros, Leonardo», dijo una mañana, mirando un boceto del niño. «Pero ten cuidado. Este tipo de visión puede aislarte más que cualquier enfermedad». Leonardo sonrió, todavía ingenuo. «¿Por qué sería malo ver más?». Verrocchio suspiró. «Porque los hombres temen lo que no comprenden. Y tú, muchacho, estás empezando a comprender demasiado». En ese momento, eso sonó como un cumplido. Pero con el tiempo, Leonardo descubrió el verdadero significado de esas palabras. Comenzó a notar que cuanto más profundizaba en sus estudios, anatomía, óptica, mecánica, hidráulica, botánica, más difícil le resultaba mantener conversaciones ordinarias. La gente hablaba de rumores, fiestas, intrigas. Pensó en cómo la luz se curvaba al atravesar el agua, cómo bombeaba la sangre el corazón, cómo se formaron las nubes en el cielo siguiendo leyes invisibles de condensación y temperatura. Sus cuadernos estaban llenos de preguntas que nadie hacía. ¿Por qué el azul del cielo cambia a lo largo del día? ¿Cómo ajustan los pájaros el ángulo de sus alas para deslizarse sin esfuerzo? ¿Cuál es la proporción exacta entre el cuerpo humano y la armonía que sentimos al observarlo? Dibujó, anotó, volvió a dibujar. Cada página fue un intento de traducir lo invisible en algo visible, pero nadie pidió verlo, nadie preguntó, nadie entendió por qué eso importaba. Y luego vino la verdadera soledad, el precio del regalo. Una noche, durante una cena en casa de un noble florentino, Leonardo cometió el error de intentar compartir sus descubrimientos. La conversación fue animada, vinos caros, risas fuertes, cuentos fantásticos. Alguien comentó sobre un eclipse reciente, atribuyendo el fenómeno a la ira divina. Leonardo, sin pensarlo, intervino. No es ira, es geometría. La luna pasa entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz. Puedo dibujar el movimiento exacto si quieres entenderlo. El silencio fue instantáneo. Todos lo miraron como si hubiera dicho algo absurdo. Uno de los invitados, un banquero corpulento, soltó una risa forzada. ¿Geometría? ¡Qué tonto, Leonardo! Dios mueve los cielos como quiere. No existe un movimiento exacto. Otros estuvieron de acuerdo, sacudiendo la cabeza. Alguien rápidamente cambió de tema. Leonardo se quedó allí, sosteniendo la copa de vino, sintiendo algo extraño creciendo dentro de su pecho. La sensación de ser invisible, a pesar de estar en el centro de la habitación. Se fue temprano. Caminó por las oscuras calles de Florencia, escuchando solo el eco de sus propios pasos. Y allí, bajo el cielo estrellado que tanto estudiaba, Leonardo comprendió por primera vez. Ver lo que otros no ven no te hace especial, te deja solo. Porque mientras ves patrones, estructuras, verdades ocultas, el mundo que te rodea permanece ciego, satisfecho con sus cómodas ilusiones. Y tú te conviertes en un extraño, un fantasma que habita en un cuerpo visible. Si la trampa de la mente despierta. Pero Leonardo no pudo parar. Era como si algo dentro de él le obligara a seguir observando, dibujando, desmenuzando el mundo con la mirada.
Cada descubrimiento trajo una nueva soledad. Cada idea profundizaba el abismo entre él y los demás. Empezó a evitar las multitudes. Prefería la compañía de cuadernos, pinceles y cadáveres en la mesa del comedor, el secado. Allí, al menos, no había necesidad de fingir interés en conversaciones vacías. Allí simplemente pude ver, pero algo estaba cambiando. Leonardo se dio cuenta de que estaba perdiendo la capacidad de sentir determinadas emociones. Las alegrías simples, una comida, una broma, un abrazo, parecían cada vez más distantes, como si estuviera observando la vida desde afuera, a través de un grueso cristal. Lo vio todo, lo entendió todo, pero no sintió casi nada. ¿Ese era el precio? ¿Intercambiar la conexión humana por comprender el universo? ¿Cambiar el calor de la pertenencia por la frialdad de la lucidez? Él no lo sabía, pero sintió como si algo dentro de él se rompiera. Y lo peor, no podía parar. Porque cuanto más ves, más necesitas ver. La curiosidad se convierte en adicción, observación, obsesión. Y cuando finalmente te das cuenta, ya es demasiado tarde. Estás al otro lado del espejo, mirando a la humanidad como un científico observa insectos bajo una lente. Leonardo cerró los ojos esa noche, acostado en su modesta habitación, y susurró en el silencio: ¿cuál es el precio de ver demasiado? La respuesta llegó como un eco gélido en su propia mente: piérdete en el camino. Si sientes que algo resuena dentro de ti mientras escuchas esta historia, suscríbete al canal. Aquí exploramos lo que significa ver más allá y el peso invisible que conlleva. Los meses siguientes fueron como descender una escalera interminable. Cada paso, un nuevo descubrimiento. Cada paso, un poco más de distancia entre Leonardo y el resto del mundo. Había aceptado un encargo importante: pintar el retrato de Cecilia Gallerani, amante del duque de Milán. Debería haber sido un trabajo sencillo. Ya había pintado decenas de caras, pero Leonardo no podía hacer nada con sencillez. Mientras Cecilia posaba, no solo vio a una hermosa mujer sosteniendo un armiño blanco, vi la anatomía debajo de la piel, la estructura ósea del cráneo, el ángulo exacto de la luz que incide en la sien, la tensión muscular en los dedos que acariciaban al animal. Vio a través de ella, como si sus ojos fueran bisturíes invisibles que diseccionaran cada detalle. ¿Se encuentra bien, maestro Leonardo?, preguntó Cecilia luego de horas de silencio. Parpadeó, volviendo a la realidad. Sí, lo siento, yo solo estaba mirando. Ella sonrió, pero había incomodidad en esa sonrisa. Leonardo se dio cuenta. Me di cuenta de todo, y eso empezó a asustar a la gente. Sí, tan del antagonista invisible, pero el verdadero enemigo de Leonardo no tenía nombre, rostro ni cuerpo. No era una persona, era algo mucho más poderoso e insidioso: la mediocridad satisfecha del mundo que lo rodeaba. Mientras él buscaba comprender la esencia de las cosas, la sociedad se contentaba con las apariencias. Mientras dibujaba órganos internos para comprender la vida, los médicos recitaban textos antiguos sin siquiera abrir un cuerpo. Mientras preguntaba, todos repitieron. Y esta repetición, esta aceptación ciega, esta negativa a mirar más allá, fue el verdadero antagonista. Leonardo se dio cuenta brutalmente de esto durante una reunión en la corte del duque. Lo habían convocado para presentar proyectos de ingeniería militar: cañones, puentes móviles, carros de combate. Pasó semanas diseñando cada mecanismo con precisión matemática, cada marcha calculada, cada ángulo pensado. Cuando presentó los dibujos, el general a cargo los examinó durante menos de un minuto antes de decir: muy hermosa, Leonardo, pero demasiado complicado. Nuestros hombres no entenderán estas cosas. Necesito algo sencillo, funcional. Leonardo sintió que algo ardía en su pecho. Pero es funcional. Si se siguen estas proporciones exactas, el puente soportará 3 veces más peso que los convencionales. Estudié la distribución de fuerzas, la resistencia de los materiales, la geometría de... Leonardo, interrumpió el general con una sonrisa condescendiente. Piensas demasiado. A veces lo simple es mejor. Y ahí estaba, la frase que Leonardo escucharía por el resto de su vida. Piensas demasiado. Como si pensar fuera un defecto, como si mirar fuera una enfermedad, como si ver más allá fuera un crimen. Salió de esa habitación sintiendo algo nuevo, no solo soledad, sino ira. Ira contra un mundo que prefería la cómoda ignorancia a la incómoda verdad. Ira contra la gente que vivía en la superficie y llamaba a eso sabiduría. El espejo del rechazo. Pero la ira no duró. Fue reemplazada por algo peor: la duda. Leonardo empezó a cuestionarse a sí mismo. ¿Me equivoco? ¿Ver demasiado es realmente un regalo o una maldición disfrazada? Observó a la gente en las calles, comerciantes, panaderos, madres con niños, y notó algo inquietante. Parecían felices. No estaba contento con la manera profunda y compleja que buscaba comprender. Feliz de forma sencilla, directa,
sin capas. Ríete de los chistes tontos. Lloraban en las fiestas de bodas. Se peleaban por cosas pequeñas. Vivían sin preguntarse nunca por qué vivían. Y funcionó. Mientras tanto, Leonardo, con todo su genio, toda su capacidad para ver lo invisible, se sentía vacío, como si toda esa lucidez le hubiera quitado algo esencial, la capacidad de simplemente estar en el mundo, sin analizarlo. Una noche escribió en su cuaderno: quizás el mayor error del hombre sabio es creer que la comprensión trae paz. De hecho, cuanto más entiendo, menos pertenezco. Cuanto más veo, más extraño me vuelvo. La ignorancia es una manta cálida, la sabiduría, un viento helado que nunca deja de soplar. Cerró el cuaderno y se miró las manos. Manos que crearon obras maestras, que dibujaron máquinas imposibles, que tradujeron el universo en líneas y sombras. Y te preguntaste, ¿vale la pena? La trampa de la comparación. Fue entonces cuando Leonardo cometió un error fatal. Se comparó con otros artistas. Miguel Ángel, por ejemplo, joven, impetuoso, querido por el pueblo, esculpió mármol con furia divina y todos aplaudieron. Sus obras fueron inmediatas, viscerales, comprensibles. Nadie necesitaba pensar demasiado para sentir la fuerza de un David esculpido. Leonardo, en cambio, tardó años en un solo cuadro, porque no bastaba con copiar la realidad. Era necesario comprender la luz, la anatomía, la perspectiva, la psicología de la expresión. Cada pincelada era una ecuación silenciosa. ¿Y el público? El público se cansó de esperar. ¿Cuánto tiempo lleva Leonardo pintando La Última Cena?, comentaron en las calles de Milán. ¿3 años? ¿4? Miguel Ángel lo habría terminado en meses. Escuchó estos comentarios y sintió que algo le roía el interior. No fue envidia, era el peso de haber sido incomprendido. Trabajar a un nivel de profundidad que nadie podía o quería alcanzar. Una tarde, un joven aprendiz se atrevió a preguntar: «Maestro, ¿por qué no pintas más rápido? Si simplificara un poco, podría terminar más trabajo y ganar más dinero». Leonardo dejó lo que estaba haciendo. Se volvió lentamente hacia el chico. «Simplificar», dijo en voz baja, «es traicionar la verdad, y prefiero morir pobre y lento que vivir rico y ciego». El aprendiz miró hacia abajo, sin entender, y Leonardo se dio cuenta. Nunca lo entenderá, porque para comprender el peso de ver lo invisible, hay que haberlo visto primero. Y la mayoría de las personas viven toda su vida sin siquiera abrir realmente los ojos. El precio en carne y hueso. Pero el precio no fue solo filosófico, fue físico. Leonardo empezó a dormir mal, pesadillas recurrentes, sueños en los que estaba en una habitación llena de gente, gritando, tratando de explicar algo urgente, pero nadie lo escuchaba. O peor, todos lo oyeron, pero fingieron que no existía. Despertó sudoroso, solo, con la certeza de que algo dentro de él se estaba rompiendo. Le dolían los ojos de tanto mirar, le temblaban las manos de tanto dibujar. Su corazón, al sentir tanta separación entre él y el mundo, latía irregularmente, como si incluso su propio cuerpo supiera que ya no pertenecía a la raza humana común. Y entonces llegó el momento que lo cambió todo. Leonardo estaba diseccionando un cuerpo en la Universidad de Padua, algo que hizo en secreto porque la iglesia lo prohibía. Abrió el tórax del cadáver con cuidados quirúrgicos, dejando al descubierto el corazón. Y allí, mientras diseñaba las válvulas y cámaras con precisión milimétrica, tuvo una revelación demoledora. El corazón humano es solo una bomba. No hubo magia. No había ningún alma visible. Solo músculos, sangre, mecánica perfecta. Y de repente, Leonardo sintió que algo se desmoronaba en su interior. Si el corazón era solo una bomba, ¿qué era el amor? Si el cerebro fuera solo carne y nervios, ¿qué se pensaba? Si el cuerpo era solo una máquina, ¿qué quedaba de lo divino? Había visto demasiado. Había desarmado el universo pieza a pieza, y ahora miraba los fragmentos sin saber cómo volver a unirlos. La pregunta sin respuesta. Esa noche, caminando por las calles desiertas, Leonardo susurró al cielo: ¿cuánto cuesta ver lo que nadie ve? Y por primera vez tuvo miedo de la respuesta, porque el precio no fue solo la soledad, no fue solo un malentendido. El precio era algo mucho más oscuro, perder la capacidad de creer en algo más allá de lo que se puede analizar, medir y dibujar. Y esto era un infierno silencioso que ningún arte podía curar. Pero Leonardo no era un hombre que se rindiera, incluso cuando todo dentro de él gritaba que se detuviera. Algo más profundo, algo inquebrantable, lo empujó hacia adelante. Decidió hacer lo que siempre hacía cuando el mundo se volvía demasiado pesado, sumergirse aún más profundamente. Si ver lo invisible tenía un precio, entonces lo pagaría hasta el final. Pero esta vez, de manera diferente. Esta vez, no solo buscaría comprender el mundo, buscaría comprenderse a sí mismo.
Y así comenzó Leonardo lo que más tarde llamaría el experimento secreto de la conciencia, del laboratorio interior. En una pequeña habitación en la parte trasera de su estudio en Meylan, Leonardo creó algo que nadie había visto jamás. No era un laboratorio de anatomía, ni tampoco un laboratorio de ingeniería. Era un espacio dedicado a una cosa: observarla propiamente. Colgó espejos en ángulos estratégicos, colocó velas en posiciones específicas para estudiar cómo la luz alteraba la percepción de su propio rostro. Dibujó diagramas complejos tratando de mapear el flujo de pensamientos, como si la mente fuera un río que pudiera trazarse. Todas las noches, después de terminar sus encargos, Leonardo se encerraba en esa habitación y hacía algo radical para la época. Se observaba pensando. Anotó todo. Cuando miro una manzana, primero veo el color, luego la forma, luego imagino el sabor. ¿Por qué en ese orden? ¿Quién decide? Cuando siento ira, ¿dónde se origina? ¿En el pecho? ¿En la cabeza? ¿O en algún lugar invisible al que la anatomía no puede llegar? Estaba haciendo algo que ningún científico, ningún filósofo de la época se atrevía: diseccionar la propia conciencia como si fuera un cadáver viviente. El descubrimiento silencioso. Después de semanas de obsesiva autoobservación, Leonardo notó un patrón inquietante. La soledad que sentía no procedía de estar solo, provino de estar dividido. Había dos versiones de él habitando el mismo cuerpo. Alguien que observaba el mundo con frialdad científica, diseccionándolo todo en partes comprensibles, y otra que sentí, que quería pertenecer, amar, ser amada, reírme de los chistes tontos, llorar en los funerales, vivir sin cuestionarme tantas cosas. Y estas dos versiones estaban en guerra. Leonardo escribió en su cuaderno secreto: he descubierto al enemigo. No es el mundo, no son los ignorantes. El enemigo soy yo mismo, o más bien, en lo que me he convertido: un ojo sin corazón, una mente sin alma, un genio que ha olvidado cómo ser un ser humano. Leyó esas palabras una y otra vez, sintiendo que algo se movía en su pecho, algo que no había sentido en meses. Tristeza, tristeza pura, humana, sin análisis. Y en ese momento, Leonardo lloró, no porque entendiera nada sobre el universo, sino porque finalmente entendió algo sobre sí mismo. Había cambiado su humanidad por genio, y ahora estaba atrapado en una jaula dorada, observando la vida desde fuera. Pero todavía había tiempo para regresar. El plan secreto. Fue entonces cuando Leonardo tomó una decisión radical. Haría algo que nunca había hecho antes. Intentaría revertir el proceso. Si ver demasiado lo había alejado de la humanidad, entonces necesitaría aprender a sentir de nuevo. No solo observar emociones, sino vivirlas. Primer paso: silenciar al observador. Leonardo decidió que pasaría 1 hora al día sin analizar nada. Solo siente. Caminar por las calles de Milán sin estudiar la arquitectura. Observar el atardecer sin calcular los ángulos de luz. Escuche música sin analizar las matemáticas de la armonía. Al principio fue insoportable. Su mente gritó, exigiendo comprensión. Pero él resistió. Cerró los ojos, respiró hondo y repitió como un mantra: solo siente, no expliques. Poco a poco algo empezó a cambiar. Pequeñas cosas, el olor a pan recién hecho, la risa de los niños, el toque del viento frío en la cara, comenzaron a penetrar a través de la capa de análisis, y se dio cuenta: había belleza que no necesitaba ser comprendida para sentirla. Segunda etapa: reconectar con lo simple. Leonardo empezó a frecuentar una modesta taberna cercana a su estudio, no para observar, sino para participar. Se sentó a una mesa con los trabajadores, escuchando historias sobre cosechas, familia, pequeñas victorias y derrotas cotidianas. Al principio se sintió fuera de lugar. Las conversaciones parecían superficiales, predecibles, pero entonces sucedió algo inesperado. Un viejo carpintero contó la historia de su nieto que había nacido esa semana. Sus ojos brillaron, su voz tembló de pura emoción, y Leonardo, sin quererlo, sintió algo cálido en el pecho. Y por primera vez en años, Leonardo se rió. No es una risa educada, no es una risa analizada, una risa real, humana, incluso tonta, y en ese segundo, sintió que pertenecía. La pintura secreta. Leonardo regresó al estudio decidido a probar algo nuevo. Tomó un lienzo en blanco y decidió pintar sin planificación, sin estudios anatómicos, sin cálculos de perspectiva, sin proporción áurea. Solo pinta. Le temblaron las manos. Era como pedirle a un hombre que había vivido toda su vida siguiendo mapas que caminara sin dirección. Cerró los ojos, respiró hondo y dejó que el pincel tocara el lienzo. Lo que surgió de allí fue caótico, imperfecto, desproporcionado según cualquier canon clásico, pero estaba vivo. Había emoción en esas pinceladas. Había algo que las obras calculadas de Leonardo nunca tuvieron: espontaneidad. Pintó a una mujer sonriendo,
no la calculada Mona Lisa que aparecería años después, sino una sonrisa sencilla, casi infantil. No había ningún misterio técnico, solo alegría. Y cuando Leonardo dio un paso atrás y miró esa pantalla, algo dentro de él se rompió, porque por primera vez vio algo, lo que sus obras maestras nunca tuvieron: humanidad imperfecta. Sus grandes obras fueron técnicamente perfectas, matemáticamente impecable, pero esta pintura secreta, esta creación espontánea y caótica, tenía alma. Y fue allí donde Leonardo comprendió el secreto que llevaba tanto tiempo buscando. La perfección ahuyenta, la imperfección conecta. Cuando creas algo demasiado perfecto, la gente lo admira, pero no se identifica con ello. Pero cuando creas algo imperfecto, humano y vulnerable, la gente se ve a sí misma y se conectan. Leonardo había pasado toda su vida intentando alcanzar la perfección, y eso fue precisamente lo que lo aisló. La preparación completa. Leonardo abrió su cuaderno secreto y escribió la última entrada de esa fase. Hoy aprendí que el precio de ver lo invisible es demasiado alto cuando nos olvidamos de mirar también lo visible. El error fue no ver demasiado, fue no sentir al ver. Cerró el cuaderno y por primera vez en años durmió tranquilamente. Pero la paz duró poco. 3 días después, Leonardo recibió una carta que lo cambiaría todo. El sello era de la iglesia. Nunca fue una buena señal. La abrió con las manos ligeramente temblorosas, anticipando problemas. El mensaje fue directo y brutal. Leonardo da Vinci, estás siendo acusado de herejía. Tus disecciones de cadáveres humanos, tu cuestionamiento de la naturaleza divina de la creación y tus escritos considerados blasfemos han sido denunciados a las autoridades eclesiásticas. Debes comparecer ante el tribunal de la Inquisición dentro de 5 días. Leonardo lo leyó 3 veces. Entonces sucedió algo extraño. Sonrió. No fue una sonrisa de alegría. Era la sonrisa amarga de quien por fin entiende la broma cruel del universo. El antagonista finalmente reveló su verdadero rostro. No fue solo la mediocridad satisfecha, era algo mucho más peligroso: el miedo organizado de quienes temen la verdad. La noche antes de la corte, Leonardo pasó la noche en vela, no por miedo a la muerte, sino por una ira profunda y silenciosa que ardía en su pecho. Miró sus cuadernos, miles de páginas, décadas de observación, dibujo, descubrimiento. Anatomía humana mapeada con una precisión que tardaría siglos en igualarse. Todo ahí, en códigos secretos, ocultos al mundo. Y se dio cuenta, había sido un cobarde. No tenía miedo de ver lo invisible. Tenía miedo de mostrar lo que vi. Ocultó sus descubrimientos en espejos invertidos, en códigos, en cuadernos cerrados con llave, porque sabía que el mundo castigaría la verdad. Pero ahora, frente a la Inquisición, Leonardo comprendió que tenía una opción. Podría negarlo todo. Quemen sus cuadernos. Vive unos años más como un artista domesticado, o podría hacer algo que nunca había hecho antes: hablar en voz alta por la verdad. Y fue en ese momento cuando Leonardo tomó la decisión más peligrosa de su vida. La corte. La sala del tribunal estaba sombría, iluminada solo por velas que proyectaban largas sombras sobre las paredes de piedra. 5 hombres de la iglesia estaban sentados en una mesa elevada, vestidos de negro. Leonardo entró solo, sin abogados, sin testigos, solo él y la verdad. El inquisidor jefe, un hombre delgado y de ojos hundidos, empezó: Leonardo da Vinci, se le acusa de profanar cuerpos humanos y difundir ideas que contradicen las sagradas escrituras. ¿Cómo respondes? Silencio. Leonardo respiró hondo, y luego, por primera vez en su vida, no analizó la situación, no calculó las consecuencias, simplemente habló desde el corazón. Respondo que dediqué mi vida a comprender la creación, no para negarlo, sino para honrarlo. Cada músculo que dibujé fue un acto de reverencia por el milagro de la vida. El inquisidor golpeó la mesa con la mano. ¿Reverencia? Cortas cadáveres. Te atreviste a ver lo que Dios quería ocultar. Leonardo dio un paso adelante. Dios no escondió nada. Nosotros que cerramos los ojos. Un murmullo de sorpresa recorrió la habitación. Cuanto más veía, prosiguió Leonardo, más me maravillaba. Porque la ingeniería detrás de un solo dedo humano es más compleja que la de cualquier catedral jamás construida. El cambio fue entonces cuando Leonardo hizo algo inesperado. Sacó uno de sus cuadernos y lo colocó sobre la mesa de la corte. Abraham. Los inquisidores dudaron. Uno de ellos, más joven, tomó el cuaderno y empezó a hojearlo. Sus ojos se abrieron como platos. En su interior había dibujos anatómicos de asombrosa precisión. Pero no eran solo dibujos científicos, había notas filosóficas. Mire la perfección de las válvulas del corazón. Ningún ingeniero humano podría diseñar algo tan eficiente. Si hay un creador, él es el artista más grande que jamás haya existido. El inquisidor más joven lo leyó en voz alta.
Casi sin querer, un pesado silencio descendió sobre la habitación. Leonardo continuó: me acusas de herejía porque busco comprender. Pero pregunto, ¿qué es más herético? ¿Estudiar la creación con reverencia o ignorarlo por miedo? Uno de los inquisidores mayores habló finalmente. ¿Qué pasa si tus descubrimientos hacen que la gente dude? Leonardo lo miró directamente a los ojos. Si Dios es verdadero, entonces ningún descubrimiento humano puede amenazarlo. Y si Él teme la verdad, entonces quizás no sea Dios a quien estamos protegiendo, sino nuestra propia ignorancia. El silencio que siguió fue absoluto. Es la justicia invisible. El inquisidor jefe se levantó lentamente. Miró a Leonardo durante largos segundos. Luego dijo: serás liberado. Se retirarán sus cargos. Leonardo parpadeó, sin entender. Pero debes saber esto, prosiguió el inquisidor. El mundo aún no está preparado para lo que ves, y tal vez nunca lo sea. Leonardo salió de la sala hacia el sol poniente. Gratis, vivo, pero no se sintió victorioso. La frase final resonó en su mente. El mundo aún no está preparado para lo que ves. Y Leonardo notó el giro más cruel de todos. Tenía razón, pero tener razón no fue suficiente, porque la verdad sin oídos para oírla es solo soledad vestida de sabiduría. Miró al cielo, el mismo cielo que había estudiado tantas veces, y por primera vez no vio la geometría, solo vio belleza, belleza simple que no necesitaba ser explicada. Y comprendió, el verdadero triunfo no sería hacer que el mundo aceptara lo que él veía, sería aceptar que pudiera ver y vivir al mismo tiempo. Los años siguientes fueron diferentes. Leonardo siguió dibujando, inventando, observando, pero algo fundamental había cambiado. Ya no trabajaba como un hombre obsesionado con demostrarle algo al mundo. Trabajó como alguien que finalmente había hecho las paces con su propio don. Todavía veía lo invisible, todavía noté patrones que otros ignoraron. Pero ahora se tomó descansos. Hace una pausa para sentir el sol en tu piel sin calcular el ángulo de la luz. Se detiene para escuchar a los niños jugar sin analizar la física del movimiento. Se detiene para simplemente ser, sin necesidad de comprender cada segundo de la existencia. Y fue en esas pausas que Leonardo descubrió algo que ningún cuaderno había enseñado jamás. La sabiduría no está solo en ver más, sino en saber cuándo dejar de ver. Hizo la visita inesperada. Ya anciano, viviendo en Francia bajo la protección del rey Francisco I, Leonardo recibió una visita inesperada. Llamaron a la puerta. Al otro lado estaba un joven, de no más de 20 años, con los ojos brillantes de curiosidad y las manos manchadas de tinta. «¿Maestro Leonardo?», dijo el niño con voz temblorosa. «He recorrido un largo camino solo para conocerte. Dicen que eres el hombre que ve cosas que nadie más ve». Leonardo sonrió, una sonrisa cansada pero genuina. «Entra». El niño se sentó nervioso, sosteniendo un cuaderno lleno de dibujos, estudios anatómicos, bocetos de máquinas, intentos de captar el movimiento y la luz. Leonardo miró cada página con atención y se dio cuenta. Aquel joven estaba en el mismo camino que tomó décadas atrás, el camino de la observación obsesiva, el camino de la soledad involuntaria. «Son buenos dibujos», dijo Leonardo. «Ves más allá de la superficie. Esto es raro». El niño sonrió con orgullo. «Gracias, maestro. Solo quiero entenderlo todo, cada detalle, como lo hiciste tú». Leonardo respiró hondo. «¿Puedo darte un consejo?». «Por supuesto, no intentes entenderlo todo, porque si lo haces perderás algo preciado por el camino». El chico frunció el ceño, confundido. ¿Perder qué? La capacidad de sorprenderse, la capacidad de sentir sin analizar, la capacidad de pertenecer al mundo, incluso cuando ves a través de él. Silencio. «Ver lo invisible tiene un precio», prosiguió Leonardo, «y el precio es la soledad, pero esta soledad solo se vuelve insoportable cuando olvidas que todavía eres humano». El joven escuchaba inmóvil. Entonces dibuja, mirar, entender, pero también bailar, reír, llorar sin saber por qué, porque al final el mayor descubrimiento no tiene que ver con el universo, se trata de ti mismo. La lección final. El chico salió diferente. Leonardo vio algo en sus ojos que reconoció, duda mezclada con esperanza, y se dio cuenta de que finalmente había encontrado el verdadero propósito de todo lo que vivía. No se trataba de crear obras maestras, no estaba mapeando el cuerpo humano, eso fue todo. Transmitir la lección que le llevó toda una vida a aprender. Ver lo invisible tiene un precio, pero el precio solo es mortal cuando lo pagas tú mismo. Si compartes lo que ves, no con arrogancia, sino con generosidad, la carga se comparte, y el regalo deja de ser una maldición. El último dibujo. Esa noche, Leonardo cogió una hoja de papel en blanco, y por primera vez en décadas, diseñó sin un propósito técnico. Simplemente dibujó a un hombre mirando al cielo. No había proporciones perfectas. Era simplemente un hombre, sencillo, humano,
que miraba hacia arriba con expresión de puro asombro, y debajo escribió: «El mayor triunfo es no ver más, es poder regresar». Leonardo miró ese dibujo y sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No la paz de aquellos que encontraron todas las respuestas, pero la paz de quienes han aceptado que algunas preguntas no necesitan respuesta. Epílogo. Leonardo da Vinci murió en 1519, a la edad de 67 años. Sus cuadernos, miles de páginas, quedaron dispersos, olvidados durante generaciones. Pero algo quedó, no en las páginas, no en los dibujos, permaneció en la lección invisible. Ver lo invisible tiene un precio, pero vivir sin ver también es así. El secreto está en no elegir entre los dos, es aprender a moverse entre ambos, observar con la mente, pero sentir con el corazón, porque la vida no se compone solo de lo que entendemos, también está hecho de lo que simplemente sentimos, y quizás esta sea la verdad más profunda. Algunos misterios no deben resolverse, hay que vivirlos. Si esta historia tocó algo dentro de ti, suscríbete al canal. Aquí exploramos lo que significa ver lo invisible y cómo seguir siendo humanos mientras lo hacemos, porque ver demasiado no tiene por qué ser una maldición, puede ser el regalo más grande, siempre y cuando no te olvides de vivir mientras miras. El mundo necesita personas que vean más allá, pero necesita aún más personas que, después de verlo, decidan regresar y compartir lo que vieron, no con arrogancia, pero con generosidad, porque así es como la soledad se convierte en legado y el peso en función.